Como les dije, Age of Ultron fue un mero trámite para todo el UCM, y eso se notó muchísimo porque en plena promoción de la película, en octubre de 2014, Kevin Feige, muy a lo Steve Jobs, montó un evento para anunciar toda la fase 3 de Marvel, donde nos confirmaron secuelas esperadas como Guardianes de la Galaxia 2, la oscura y épica Thor Ragnarok, Capitán América 3 contra la Sociedad Serpiente, películas de personajes muy esperados como Doctor Strange y Black Panther, otras inesperadas como Capitana Marvel e Inhumans, y por supuesto la conclusión de todo, Avengers Infinity War parte 1 y parte 2, cuando aún estaba de moda todo ese pedo. Pero antes de acabar la presentación, ya ni me acuerdo si fue al mero final o poquito antes, Kevin volvió a la película más pinche de la fase a simple vista, Capitán América la Sociedad Serpiente, para cambiarla por una, digamos, más llamativa. Existe una leyenda urbana que dice que en realidad la tercera película de Capitán América iba a ser una secuela convencional, pero cuando Kevin vio que nuestro querido Zack Snyder planeaba enfrentar a los superhéroes más famosos de la historia en 2016, no se quiso quedar atrás e hizo posible lo mismo. Pero mejor. Es una leyenda, realmente no hay ninguna prueba sólida que respalde esto, aunque no sería nada descabellado tampoco, Se supone que cuando se hizo la renegociación del contrato con Robert, además de que, como les comenté, creo que ya le salía bastante cara una Iron Man 4, no tanto tenerlo de invitado en películas grupales, así que parte de su nuevo contrato implicaba que fuera el coestelar de la tercera película de Capitán América. Todos sabíamos lo que eso significaba, y es que Kevin creyó que era hora de adaptar uno de los cómics más mainstream de la historia, Civil War, una decisión que levantó más de una ceja en ese entonces, pues mientras que en el cómic teníamos esto, en las pelis a duras penas llegaban a 10 cabrones. ¿Cómo iba a funcionar? Pues bastante mejor de lo que recordaba. La peli inicia mostrándonos más del pasado del soldado del invierno, en específico cómo le hacían los soviéticos para programarlo como un soldado perfecto. El truco estaba en decir un bonche de palabras random en la lengua de la madre Rusia para dejarlo bien mansito. ¿Para qué soy bueno? Y lo mandan a una misión el 16 de diciembre de 1991. Dejamos eso de momento y nos vamos al presente con los Vengadores en plena misión también en Lagos de Moreno para capturar a Brock Rumlow, el líder de las fuerzas Strike de S.H.I.E.L.D., que en realidad eran de Hydra y que tuvo un papel medianamente importante en Winter Soldier, pero por alguna razón no lo mencioné. Él es Crossbones, un villano principalmente conocido por matar al Capitán América después de los eventos de Civil War, y aquí lo vemos caracterizado, por lo que en un inicio saltaron las alarmas de llegar a haber adaptado este momento, pero la peli se encarga de incinerar esas suposiciones casi de inmediato, nunca mejor dicho. Qué mala forma de morir, pero más malo aún es que Wanda no lo aventó más lejos y acabó explotando un edificio que tenían a un lado, impactándose horrores por lo que acaba de suceder, cuando ya han reventado fácil más de 20 edificios en toda su trayectoria. Y bueno, me estoy quedando corto, se chingaron una ciudad completa, pero es que precisamente ese es el detonante del conflicto de Civil War tanto en el cómic como en la película. Los superhéroes, por su mera forma de chambear, siempre provocan daños colaterales. Un día un tal Brad Pájaro se dio cuenta de esto e hizo Los Increíbles, explotando las consecuencias que tendrían los superhéroes en el mundo si es que en verdad existieran. O quizás se le ocurrió a alguien más antes que Brad, pero es el que me vino a la mente. Acá tenemos de vuelta a un olvidado de la aún discriminada en ese entonces de Incredible Hulk, el General Ross. Un excelente regreso en mi opinión, pues el General Ross fue de lo mejor que tuvo esa peli y es un personajazo que se podía aprovechar muchísimo para andar cagando el palo a nuestros héroes. Nos cuentan que en todo este tiempo tuvo que dejar el ejército para ascender a secretario de estado después de sufrir un paro cardíaco, primer indicio a Red Hulk. Lástima que William Hurt no pudo encarnarlo personalmente. Él llega con una nueva especie de ley decretada por la ONU derivada de todos los daños colaterales que han causado los Vengadores en películas pasadas, los Acuerdos de Sokovia, un documento que obligará a los Vengadores a pasar a estar bajo las órdenes del gobierno mundial, o mejor dicho, las Naciones Unidas, que solo pensarán usarlos cuando ellos lo crean necesario. En otras palabras, los Vengadores a partir de ahora no van a hacer nada. Se les acabó la chamba y esto genera un debate interno entre los Vengadores, sobre todo entre Tony y Steve. Tony anda mal porque Pepper no ha vuelto de su lapsus de memoria, sigue sin acordarse que forma parte del UCM, así que está solo, se siente melancólico por la muerte de sus padres y encima se siente culpable por lo que pasó con Ultron, más todavía cuando se le aparece la Black Mariah, que no es la Black Mariah, para reclamarle por la muerte de su hijo en Sokovia, por lo que él está más que de acuerdo con que regularicen a los Vengadores. Y a ver, acá con todo respeto a los Team Iron Man, que sé que hay muchos,
no valen pa' pura ver. Iron Man. Tú me pelan toda la verga. Sean honestos, si son Team Iron Man es solo porque les cae bien ese güey. Para nada tiene razón el vato, porque aunque sí hay daños colaterales si quieren mendar las cagadas que cometió, no tiene ningún sentido que los Vengadores sean controlados por el gobierno o por cualquier organización con agendas políticas. Imagínense el desmadre que hubiera ahorita si los Vengadores existieran y ciertos presidentes tuvieran control sobre ellos. Y es que no hace falta irnos a la realidad, estamos hablando de un mundo en el que tan solo 2 años atrás se descubrió que la agencia de seguridad más poderosa del planeta estaba controlada por nazis e iban a hacer un genocidio global un domingo por la tarde. No se puede confiar en ningún tipo de agencia gubernamental. Y Steve lo tiene más que claro, su desarrollo lo ha orillado a eso. Él ya no es un soldado que obedece ciegamente las órdenes que le den. Él ahora es alguien que se rige por lo que él cree correcto y por los valores que rigen toda su moral. Que sí, yo sé que es algo muy idealista y poco realista, porque también entiendo el punto de cómo le vas a confiar toda la seguridad del mundo a unos tipos que actúan fuera de la ley sin conocer verdaderamente sus intenciones, pero es que esa es la magia de un superhéroe, es su esencia, una persona que quiere hacer el bien por su cuenta y por lo que él considere que está bien. No tienen por qué estar regidos por ningún tipo de agencia, porque es que si igual se acatan a la ley como un policía, es que ni habría la necesidad de llamarlo superhéroe. Por poner un ejemplo, cuando Matt Murdock decidió salir a vergar gente fue porque un degenerado estaba abusando de su hija y la ley no podía hacer nada al respecto. Si un superhéroe tuviera que acatarse a las leyes y al gobierno, tampoco habría podido hacer nada, pero ¿qué hizo Matt? Actuó por su cuenta en base a lo que él creía correcto y santo remedio. Try to save as many people as we can. Sometimes it doesn't mean everybody, but if we can't find a way to live with that, next time, maybe nobody gets saved. We may not be perfect, but the safest hands are still our own. Por lo que los acuerdos de Sokovia, así como el acta de registro de superhumanos, no combinan con el concepto de ser un superhéroe, así que todos los que sean Team Iron Man están mal y punto. Esto no es una opinión, es un facto, factores inamovibles. Tengo que decir, yo lo único que tengo que decir es esto. Tal vez yo estaré mal en mi punto de vista, pero el pedo, güey, es que me estás hablando como si me aguantaras un vergazo, güey. Y si quieren todavía más pruebas, al rato se las doy, no se preocupen. Entonces los Vengadores se dividen. Los que están de acuerdo con el gobierno son Tony, Don Chido, un perro del gobierno, que se puede esperar de él, una IA, en esas cosas no se puede confiar, y Natasha, para sorpresa de todos. Yo siento que es debido a su desarrollo como personaje, ya que ella era una asesina que quiere dejar todo su pasado atrás, y quizá lo más prudente desde su punto de vista sea hacer todo de acuerdo a la ley. Y por otro lado, los que están con Steve de momento son solo Sam. Andas valiendo ver. Actualmente no me cae muy bien por chillón, pero acá alto personaje. Y bueno, todo este debate que se generó me encanta, creo que es de las mejores escenas de la peli, pues traslada a la perfección la esencia del conflicto del cómic, pues aunque en el cómic la ley que decretan es un tanto diferente, la ley de registro de superhumanos, el conflicto es el mismo, superhéroes controlados por el gobierno. Y es que acá tuvieron que adaptar lo del acta porque el UCM no tenía superhéroes anónimos, todo el mundo conoce quién es quién, un aspecto muy poco tocado en el UCM. El único proyecto en el que la identidad secreta había tenido relevancia hasta la fecha era Daredevil y no cuenta porque como tal no fue hecha por Marvel Studios. En fin, este debate es interrumpido por la muerte de Peggy Carter, donde Steve se daría cuenta de que su vecina, una agente encubierta de S.H.I.E.L.D., que creo tampoco mencioné en el video de Winter Soldier, era sobrina de Peggy. Y a ver, de una vez aquí hay que hablar largo y tendido de esta muchacha. Steve, como es bien sabido, es un hombre de una sola mujer, el amor de su vida, pero también por cómo se dieron las circunstancias, pues decidió avanzar, ¿no? Él conoció a Sharon como Kate, su vecina, y se le hacía guapa la chava. A ella, por supuesto que también, es Chris Evans, no mames. Pero en cuanto Steve se enteró de que era una agente encubierta, la mandó bien y bonito a la verga. Captain Rogers? Neighbor. ¡Ajá! ¡Se mamó! Y acá que se entera que es sobrina de Peggy, lo lógico es que sí trata de llevar una relación con ella, pero más amistosa, ¿no? No que le tire los perros. Esto está bien bizarro y súper fuera de personaje de parte de Steve. Porque de Sharon no me parece raro que le atraiga el Capitán América, a fin de cuentas no es su tío realmente, pero que Steve se quiera trincar a la sobrina del amor de su vida. Digo, yo no soy espantado ni nada de eso, ¿verdad? Pero eso sí se me hace bien enfermo ya. Si las cosas se hubieran dado de tal forma de que Steve y Sharon se enamoraran sin saber quién es quién, o más bien sin que Steve supiera que podría ser su sobrina, todo bien, puedo entenderlo. Pero que le empiece a tirar los perros a raíz de que se enteró que podría ser su sobrina, eso sí está bien rancio. Sé que Sharon debería ser la pareja principal de Steve si nos basamos en los cómics, pero basándonos en el personaje construido en el UCM, no tiene ningún sentido que Steve se sienta atraído románticamente
gente por la que podría ser su sobrina. Lo bueno es que esto se quedó solo en un beso muy extraño. Como sea, dejando dramas a un lado, a la par de todo esto nos presentan a Zemo, una adaptación muy libre del Barón Zemo original. En los cómics, el Barón Zemo era un villano de la Segunda Guerra Mundial que se pegó la máscara por pendejo como Máscara Negra y luego se murió pegándose todo en su propia creación, el pegamento Adhesive X, creo que se llamaba así, y después fue reemplazado por su hijo que buscaba venganza por su padre. En general lo mismo pero actualizado. Él, al igual que Stroker o Red Skull, son villanos muy al estilo Adolfo, pero este se caracteriza por tener bastante más carisma. Hasta ha creado su propia legión de supervillanos. En la peli omitieron por completo todo el personaje y lo hicieron un ex militar que vivía en Sokovia y perdió a su familia por culpa de lo que pasó con Ultron, y está planeando un plan muy maquiavélico para vengarse. Pese a que prácticamente no tienen nada que ver con el Barón Zemo, no me parece que esté mal hecho el cambio. Aún así se las ingeniaron para que fuera bastante imponente sin necesidad de tener poderes o usar un traje refachero, pero creo que eso se lo debemos más a la actuación de Daniel Brühl. Transmite muy bien ese aura de ser super ultra mega inteligente, de verdad te lo crees, es un buen villano, funciona muy bien en la película. Por alguna razón él está investigando sobre la misión que tuvo el Soldado del Invierno en 1991, que hablando de él, Bucky se encuentra tranquilo viviendo en Rumania, ya un poco más cuerdo, ya es consciente de quién es, pero la tranquilidad no le durará mucho, pues al mismo tiempo en Viena se organizó una reunión para oficializar los acuerdos de Sokovia, donde nos presentan a un nuevo superhéroe, la Pantera Negra, T'Challa, el príncipe de Wakanda, una nación africana aparentemente humilde. ¡Ay, sí, cómo no! En aquel evento donde se anunció la fase 3, Chadwick Boseman fue presentado junto con la película de Civil War, aludiendo a que tendría un papel similar a Spider-Man en el cómic. Al final, pues nada que ver, o es más, ni siquiera recuerdo si esa información era oficial o solo se teorizaba en internet. Pero bueno, el punto es que lo presentaron como uno de los nuevos héroes de Marvel que aspiraba a tener muchísimo futuro en el universo. Lamentablemente, tan solo 2 años después, el mismo año en el que iniciaría su camino en Marvel, Chadwick Boseman sería diagnosticado del cáncer que terminaría acabando con su vida. Una lástima en verdad, y tiene bastante mérito que lo hayamos visto con un físico de superhéroe mientras que estaba enfrentando esa enfermedad. Volviendo con la reunión, el que la organizó fue el rey T'Chaka, debido a que el edificio que explotó en Lagos era como la embajada wakandiana o algo así. Había ciudadanos suyos, por ende fue el más afectado recientemente y uno de los principales impulsores de los acuerdos, aun cuando es bastante hipócrita viniendo de él. Digo, es un tipo que gobierna la nación más avanzada del mundo, pero que la mantiene oculta, no refleja mucha transparencia de su parte. Pero bueno, la ironía de todo esto le costará caro porque en plena reunión ocurre un atentado. T'Chaka muere y T'Challa jura vengarse contra el responsable, que presuntamente es el Soldado del Invierno, por lo que en un tras lo localizan y están a punto de ajusticiarlo, de no ser porque Steve lo encuentra primero para protegerlo. Nuevamente, las escenas de acción son increíbles. Tan solo de esta me encanta como Bucky ya tenía todo medido en su casita por si le llegaba la pasma y sigue siendo todo súper frenético y espectacular. Y como no, si aquí tenemos la presentación en forma de Black Panther, que este traje no sé si me parece el mejor de los dos que ha tenido, porque me gusta que el de su película tenga esas lucecitas moradas, pero la máscara de este es infinitamente superior. Creo que el diseño perfecto sería una combinación de ambos. En fin, tras una persecución, Steve y Sam evitan que T'Challa se raje al Buchanans y a todos los meten a prisión, o bueno, más o menos, la mayoría se libra de la cárcel por sus contactos, menos Bucky, él sí ni cómo hacerle. Hasta le ponen un psiquiatra, pero oh sorpresa, el psiquiatra es Zemo, que gracias a su investigación consiguió el cuaderno soviético con las palabras para activar el Soldado del Invierno, por lo que corta la luz de todas las instalaciones y suelta a Bucky para que haga un desmadre. Acá un punto que no me gusta tanto de la peli es que la trama principal se desvía muchísimo de los acuerdos para centrarse únicamente en el Buchanans. Ya no es tanto una división de ideales, sino una pelea por proteger o atrapar al pibe soviético. Se les fue un poco de las manos, pero sí hay una razón y la comentaremos al final. Steve logra controlarlo y junto con Sam aprovechan para escaparse y esconderse. Tratan de sacarle info a Bucky para ver qué puede estar tramando Zemo y les cuenta sobre la misión de 1991, que consistía en robar unos sueros para crear super soldados. Sí, otra vez. Steve rápidamente entiende que Zemo organizó el atentado para inculpar a Bucky y que las autoridades lo encontraran por él para poder sacarle la información de los demás soldados del invierno que se encuentran en Siberia, por lo que Steve piensa dirigirse a detenerlo, pero lo va a tener difícil por lo de los acuerdos, así que junta más gente en su equipo. Sharon le consigue su escudo y las alas de Falcon. Bird costume, come on.
Saca a Clint de su retiro para que se robe a Wanda del complejo de los Vengadores y Sam recuerda su pelea con Scott, por lo que lo manda a buscar también. Para ir a Siberia necesitan un Quinjet, que Steve sabe de dónde robarse uno, pero Tony sabe que él sabe lo que él sabe, por lo que se arma un equipo también con todos los ya antes mencionados, más Black Panther y un miembro sorpresa. Y de la nada apareció en respuesta a nuestras oraciones. Después de tanto tiempo. Tras 8 años del universo cinematográfico de Marvel se logró algo que parecía imposible. Spider-Man finalmente apareció. Y es que con el fracaso entre comillas que fue de Amazing Spider-Man 2 para Sony, Kevin ya desde antes se había acercado para tratar de jalarse a la araña. Pero la señora no quería y no quería, hasta que The Amazing Spider-Man 2 no salió como querían y veían que el UCM se estaba convirtiendo en un monstruo, por lo que al final accedieron a hacer un trato con Marvel Studios para incluir a Spider-Man en su universo. Un trato que se filtró con mucho lujo de detalles por aquel entonces, pero que profundizaremos más cuando toque Homecoming. El chiste es que por fin podían usar a Spider-Man y en lugar de usar a Andrew Garfield, que tampoco habría sido tan difícil de incorporar, decidieron presentar el suyo desde cero con una versión aún más joven para poder ver su crecimiento conforme avanzara el UCM. Acá Peter Parker lleva ya 6 meses siendo Spider-Man. Parte de cómo querían implementarlo implicaba que ya no volvieran a contar su origen, una decisión que da para qué hablar, pero igual mejor en el video de Homecoming, por lo que conocemos a Peter ya en este punto asumiendo que pasó lo que ya sabemos, que lo mordió una araña, se le murió el tío Ben y eso. Tratan de dejarlo implícito con este diálogo que aunque no sea la mítica frase, prácticamente está diciendo lo mismo. Look, when you can do the things that I can, but you don't, and then the bad things happen, they happen because of you. Resulta que Tony llevaba tiempo echándole un ojo a este niño, medio raro si lo decimos de ese modo, y como ve potencial en él, ve prudente ayudarle en su cruzada por ser un superhéroe, pero también lo ve útil para que lo ayude a resolver su dilema político actual, así que lo recluta para su equipo contra el Capitán América. La forma de introducirlo la verdad se siente muy sacada de las nalgas, sobre todo tomando en cuenta que en el UCM se toman su tiempo para meter todo con naturalidad, pero por una parte es entendible. Esta era una adaptación de Civil War, sepa la bola si algún día volverán a hacer una, seguramente sí, pero si ya tenían la oportunidad no podían desaprovechar meter a Spider-Man en esta película. Y verán como este trato con Sony ya se estaba platicando desde años atrás, se tenían 2 versiones para Civil War, una si finalmente no se lograba el acuerdo y no podían meter a Spider-Man y otra con él incluido. Sin embargo, es lógico que las versiones no podían ser drásticamente diferentes porque la producción debía avanzar en tiempo y forma, así que su participación se limitó a ser poco más de un cameo en la batalla más llamativa de la película, la Guerra Civil. Hey everyone. Qué bueno que volviste, Hombre Araña. Qué momentazo, creo que a partir de aquí fue que se empezaron a popularizar las reacciones a trailers. Aunque ese primer vistazo se veía un poco raro, bastante diferente a lo que estábamos acostumbrados. Y es que, como les digo, Spider-Man fue un agregado de ultimísima hora, tanto que el traje que usó para grabar finalmente nunca lo vimos en la película. Como que no gustó del todo, aunque bueno, yo no lo veía tan mal, un par de retoques con CGI y listo, pero mejor decidieron rediseñarlo por completo y solo podían hacerlo con CGI. Por eso Spider-Man se ve tan falso aquí, además de que también desde esta peli asumo que se decidió en que a este nuevo Spider-Man se le aplicaría el efecto de ¡es como si no llevara nada puesto! ¡Nada puesto! Y es así como llegamos al punto más importante de la peli, lo que le da el nombre, la Guerra Civil. Aunque más que guerra, es una pelea amistosa, la verdad. El único que va con intenciones desvividoras es T'Challa, pero los demás van de chill. Esta es la consecuencia de haber adaptado Civil War en este punto, pues no podían hacer una masacre acá porque son 12 héroes nomás. No podían tomársela tan en serio como para matar a alguno, y vaya que podían. Visión y Wanda solitos de querer pudieron haberse descontado a prácticamente todos. Sin embargo, acá comenzó el nerfeo de Visión, que pudieron solucionarlo con que Wanda fuera la que lo mantuviera ocupado nada más, pero no, ya Visión no sirve para nada. Además de que también Wanda, recordemos que su poder fue de menos a más, aquí a duras penas movía coches con la mente. Total que no se murió nadie, pero aún así la pelea es bastante entretenida. Tiene mucha comedia, eso sí, pero igual no siento que desentone tanto, y es muy memorable, sobre todo por Spider-Man y también porque aprovecharon para mostrar por primera vez que Ant-Man podía hacerse gigante. El Team Cap decide separarse, todos se encargarán de distraer al Team Iron Man para que Steve y Bucky puedan escapar, y al final la que facilita el escape es Natasha, que traiciona a su equipo para ayudarlos a robar el Quinjet. Y aquí es donde les traigo más pruebas de que el Team Iron Man nos la pela.
Al igual que Natasha, todos los miembros del equipo eventualmente se arrepentirían y se irían con el Cap. Spider-Man está ahí nomás porque le patrocinaron el traje, él ni en cuenta de los acuerdos, y si supiera, no creo que estaría muy contento porque él sí es un superhéroe anónimo, que en teoría no debería poder ser Spider-Man por los acuerdos. Y eso es un tema del que les dije que haría un video hace un chico de tiempo, quién sabe cuántos años, pero bueno, ya lo iremos hablando en estos videos. El tema de que en resumen los acuerdos de Sokovia tampoco sirven para nada. No. La verdad que para nada. Pero volviendo en por qué el Team Iron Man es mierda, Visión en cuanto pudo se echaba sus escapadas con Wanda sin informar nada de dónde estaban, traicionando en cierta forma su postura a favor de los acuerdos. T'Challa estaba ahí porque le mataron al padre y lo dejaron recaliente, imagínate, pero en cuanto se calmó ayudó al Cap y compañía, y hasta el perrito este del gobierno se terminó arrepintiendo, no en esta película, pero sí en la siguiente que salió, porque lo dejaron cucho, por lo que todo el Team Iron Man eventualmente lo abandonaron para ponerse del lado del Cap. Entonces, a fin de cuentas, ¿quién tuvo razón? En fin, hablando del cucho, como no podían matar a nadie, mínimo debían presentar una consecuencia fuerte de esta batalla, y por supuesto le tocó al que menos importaba. Rhodey quedó cuadraplegirijillo, y para acabarla de fregar también lo abducieron los ovnis. ¡Ay! ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Si es que no han visto Secret Invasion, qué suerte la verdad, los envidio, pero ahí se nos revela que Don Chido es un Skrull, y también por la ropa que trae cuando lo encuentran nos dan a entender que lo cambiaron desde este punto, justo después de que le jodieran las patas. Mira que pudieron haberlo cambiado antes y que el jodido fuera el Skrull, pero así de salado está el Maquinix. ¡Bum! ¿Es lo que busca? Este hecho no está 100% confirmado como tal, capaz que lo cambiaron cuando fue a una cita de rutina poquito antes de los sucesos de la serie, pero yo prefiero creer que sí fue en este momento, para que haya un mínimo de impacto en el UCM, si no Secret Invasion sería más pinche de lo que ya es. Así que a partir de aquí, al menos para mí, Don Chido fue reemplazado. ¿Kevin es una niña? Mientras que Steve y Bucky se dirigen a Siberia, a todos los demás los meten ahora sí a una prisión de máxima seguridad, llamada La Balsa. Acá, en lugar de irse ¡a otra dimensión! con la prisión 42, mejor adaptaron otra prisión famosa de Marvel en los cómics, y también adaptan el mítico diálogo de Daredevil contra Tony Stark, reclamándole por encerrarlos ahí, solo que menos religioso, y acá lo dice Clint. Convenientemente a Tony le llega la información de que el psiquiatra que visitó a Bucky era falso y todo lo necesario para que descubra que Zemo estuvo detrás de todo desde el atentado en Viena, así que piensa ir a ayudar a Steve y le pide a Sam que le dé su ubicación. Mientras tanto, Steve y Bucky llegan a Siberia y en un tristras se les aparece Iron Man. Un momento, ¿cómo pasó esto? A ver, aquí algo no cuadra. Steve y Bucky salieron de Alemania con el Quinjet directo a Siberia, no les queda tan lejos, y se supone que es un jet rápido, por lo que debieron llegar sin problemas, pero ¿cómo vergas le hizo Tony para llevar a Rhodey de vuelta al complejo de los Vengadores en Estados Unidos, esperar a que lo diagnosticaran, irse a La Balsa a preguntarle a Sam dónde estaban y llegar a Siberia tan solo unos minutos después que ambos? ¿O acá se hizo magia con los usos horarios de cada zona que no logró comprender, o el tiempo se nos fue de sabático porque Iron Man debió llegar muchísimo después que Steve y Bucky? Pero bueno, de ser así no se habría dado el conflicto final. Al llegar esperaban enfrentarse a los soldados del invierno, pero solo encuentran a Zemo con todos los soldados muertos, pues él no quería a los supersoldados. Lo que quería con toda esta investigación era conseguir el video de la misión del Buchanans de 1991, donde lo importante no eran los sueros que se robó, sino a quién se los robó, a ni más ni menos que a Howard y Maria Stark. Eso nunca lo vi venir. En realidad yo sí. Y sí, realmente no lo sentí como una gran revelación porque en The Winter Soldier se dejó implícito. Y es que el verdadero plan de Zemo no es deshacerse de los Vengadores él mismo o por otros medios. Él explica que eso lo han intentado y lo intentarán 1000 veces, seres más poderosos que él, pero si conseguía que ellos solo se destruyeran, lograría disolverlos para siempre. Él está full en contra de los superhéroes y es la mejor opción que se le ocurrió, y en general el plan que elaboró fue muy ingenioso. Pero déjenme decirles que tiene una fisura muy grande. Si el Team Iron Man ganaba la pelea del aeropuerto, todo su plan se iba a la mierda, porque los habrían metido a todos en la balsa, Steve les habría dicho sobre Zemo, habrían ido a Siberia a capturarlo, y aunque le revelaría a Tony que el pibe soviético mató a sus padres, al estar ya en la balsa, Tony no habría podido hacer nada para matarlo, se habría tenido que aguantar y sopesarlo de forma más tranquila, sobrellevarlo mejor. Eventualmente todos saldrían de prisión de la forma en la que salieron Clint y Scott, con arresto domiciliario, y los Vengadores tarde o temprano volverían. El plan le funcionó en cierta forma porque Tony
Steve y Bucky estaban ahí y por el calor del momento casi se matan, pero todo se dio gracias a una conveniencia que no estaba bajo su control. En fin, volviendo con la revelación, Tony obviamente se emputa y quiere matar a Bucky, pero también se molestó con Steve por no habérselo dicho antes, y la verdad siempre me he preguntado cómo pudo haber sido esta conversación. Imaginémonoslo en la fiesta de Age of Ultron. Güey, ¿te acuerdas que te hablé de mi compa que se cayó del cerro? Sí, hombre, claro, cómo no, qué feo caso, ¿no? Pues, ¿cómo ves que está vivo, cabrón? Ah, no mames. Sí, güey, y fíjate que descubrí que mató a tus jefes. Ah, chinga, ¿cómo está eso? ¿Qué pedo? No, pero cálmate, güey, es que lo estaban controlando los comunistas, ya ves cómo son. Ah, mira, qué cabrón, eso a mí me vale madres, le voy a meter una putita. No te pases de lanza, hijo, no estaba en sus cabales, haz paro, es mi compa. Creí que yo también lo era, ¿no? Este sujeto tiene graves problemas psicológicos. La verdad no encuentro la manera en que eso saliera de forma natural en una conversación, porque aunque Steve lo sabía, tampoco conocía todos los detalles hasta ahora, como para decirle bien. Pero bueno, total que esto desata la pelea a muerte, y esto es lo que compensa que la guerra civil haya sido una batalla amistosa y lo que hizo a esta película superior, o al menos generó mejor recibimiento que Batman v Superman. Todo bien con esa peli, saben que no soy hater de Snyder ni de la peli en sí, pero mientras que allá la pelea a muerte se dejó de lado para hacerse amiguis de un minuto al otro, acá la pelea de chill se dejó de lado por la pelea a muerte. La batalla final aquí se toma completamente en serio, no hay ni un solo chiste y se siente de verdad que estás viendo querer matarse a dos superhéroes, unos que eran amigos, los líderes de los Vengadores, las caras del UCM, que a ver, si bien es cierto que a lo largo de las películas Steve y Tony no formaron una amistad tan fuerte o palpable porque siempre nos mostraron sus desacuerdos, había respeto mutuo y verlos aquí totalmente fragmentados sí genera impacto, y por eso también comprendo que Bucky se haya convertido en el centro de atención de la película, pues una simple ley quizá no era suficiente para enemistar a los héroes más poderosos del planeta, hacía falta un factor emocional, y qué mejor que el mejor amigo de Steve, que siempre estuvo ahí con él en las buenas y en las malas, protegiéndolo de todos y de todo, sirviéndole de apoyo en ausencia de sus padres, pero siendo a la vez la persona que dejó completamente solo a Tony. No soy tan fan de que sea una pelea desigual y que esté Bucky ahí, pero por suerte sí lo dejan fuera de combate un rato para que el foco sea el Capitán América contra Iron Man, y por eso, por haber construido tan bien la pelea, este momento, esta referencia al cómic funciona tanto, de las mejores viñetas que se han adaptado en el UCM. La razón por la que esta película en general funcionó mejor que Batman v Superman fue porque enfrentaron a dos personajes que ya llevábamos tiempo conociendo en pantalla, no basta con ser los héroes más famosos de la historia, una cosa son los cómics y otra las películas. Acá lo que estábamos viendo no era al Iron Man ni al Capitán América de los cómics enfrentarse, eran los personajes que nos presentaron y desarrollaron en las películas, y otra cosa es que aquí sí se sintió el impacto de esta pelea, aunque sabemos que eventualmente se van a reconciliar, sí acabaron mal, fue un final agridulce, lo mínimo que se podía esperar de una película que su premisa era enfrentar a sus protagonistas. That shield doesn't belong to you. You don't deserve it. My father made that shield. Para terminar, T'Challa se entera de todo el plan de Zemo y desiste de sus deseos de venganza, deteniendo a Zemo antes de pegarse un tiro en la cabeza para que reciba su merecido castigo, aunque él, más que sufrirlo, está satisfecho porque su plan salió a la perfección. Los Vengadores ya no existen, ahora solo queda un edificio vacío con Alexa rondando por los pasillos y Doña Chida adaptándose a su nueva vida, que en realidad solo es una actuación digna de Oscar. Maravillosas criaturas son esos marcianos. En eso llega Stan Lee con un mensaje del Cap, una carta de disculpas para que no todo termine tan mal, pero que realmente no arregla nada. La mayoría de héroes ahora son fugitivos y esto sería determinante para las amenazas que vendrían después. Como escenas postcréditos nos adelantan dos pelis de la fase 3, vemos que Bucky va a ser tratado en Wakanda para que le deslaven el cerebro, y también vemos a Peter Parker descubriendo que tiene una Spider señal en sus lanzarredes, que no va a usar nunca. Una vez más, los Russo y Marcus y McFeely demostraron lo buenos que son manejando historias nivel Vengadores. Civil War fue la cereza en el pastel que
que es la trilogía del Capitán América. Excelente película en mi opinión. Y la pregunta que les planteé en la miniatura, ¿acaso Civil War es una gran adaptación? Yo creo que sí. En su tiempo yo estaba más mencillo de lo normal y me quejé bastante porque esto no era igual a esto, pero es parte de crecer entender lo que es una adaptación, y la película es una muy buena porque traslada el conflicto original del cómic y si bien no es tan esencial o determinante, se logra el propósito. Los Vengadores se separaron, la pelea entre Capitán América y Iron Man se sintió bastante real y todo lo lograron aprovechándose de cosas previamente establecidas en el UCM, como toda la trama del Soldado del Invierno, que debía continuarse aquí por ser una secuela de Capitán América y sirvió para enemistar a Tony y Steve. Muy bien hilado todo. Las presentaciones de Black Panther y Spider-Man estuvieron increíbles. La de Black Panther fue la mejor hecha porque era la que estaba planeada, y la de Spider-Man, aunque sí se siente improvisada, fue asombrosa, no lo vamos a negar. En cuanto a otras cosas como la banda sonora, si bien no creo que sea mejor que la de Winter Soldier, está a la altura. El tema principal es simple y denota una única emoción, la decepción, lo que todos deberíamos sentir al ver a nuestros héroes pelear entre sí. La peli, la verdad, es mejor de lo que recordaba, y ya la recordaba bastante buena. Quizá en lo único que falle es que los efectos ya empiezan a verse cuestionables debido a lo acelerada que se volvió la forma de producir estas películas, y otra cosa es que tal vez como cierre de trilogía no funciona tan bien, porque esta es más una Avengers 2.5 y el desarrollo de Steve continúa y cierra hasta Endgame. Pero aún así, la trilogía del Capitán América me sigue pareciendo la mejor de todo el UCM. Las tres pelis son increíbles y supieron desarrollar de excelente forma a su protagonista. Pero en fin, dime tú qué opinas en los comentarios, dale like si el video te gustó, suscríbete y dale a la campanita para más videos hablando de cosas frikis. No te olvides de seguirme en mis otras redes sociales. Yo soy Alex y nos vemos en el próximo video. Chao, baby. Ahora piérdense, digo adiós, no era en serio, piérdense. Oigan, sí es cierto, ¿y Nick Fury? Aloha, Hawaii.